En ejercicios anteriores estudiamos cómo a través de los planos cristalográficos podríamos obtener sus índices de Miller, los cuales señalizábamos con una letra mayúscula los valores encerrados entre paréntesis y aquellos que tuvieran un signo negativo como este que se encuentra aquí pasaría a una barra encima del número. En esta ocasión haremos lo contrario. A partir de un índice de Miller, como los vemos aquí, A, B y C, hallaremos el plano cristalográfico. Entonces, el procedimiento es el mismo. El primer paso, como este índice de Miller es el recíproco de la coordenada, entonces nosotros hallaremos la coordenada a través de ese recíproco. Es decir, 1 sobre eje X es menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque esta barra para este índice de Miller A, fíjese que aquí dice solución A, significa que ese 3 es negativo. Por lo tanto, la coordenada o el punto donde toca el plano al eje X es en 1 sobre menos 3, es decir, en negativo 1/3. De esa misma manera, en el eje Y, al obtener el recíproco de este que está aquí, obtenemos que en el eje Y el plano toca a ese eje en menos 1 y en el eje Z lo toca en negativo 1/2. Porque menos 2 lo tenemos aquí al tener esta barra sobre el 2 en el índice de Miller. De esa misma manera, observamos que para el índice de Miller B, el recíproco de 1 sería 1, como 0, el recíproco ya sabemos que sería infinito, y menos 2 ya sabemos que es 1 sobre 2, y con el signo negativo quedaría negativo 1/2. Para C tendríamos infinito para la coordenada para el eje X, tendríamos negativo 1/3 para el eje Y para el eje Z infinito. Sabemos que cuando da infinito es que el plano cristalográfico no toca a ese eje determinado, es decir, en este índice de Miller B no toca al eje Y en ningún punto. Y en el índice de Miller C tampoco lo toca ni en este punto del eje X ni en este punto del eje Z. Aquí hay un pequeño error, aquí no es eje X sino eje Z, pero aquí se observa que es eje Z. Entonces, de esa manera, observamos aquí cómo es la determinación del origen. Recordemos que en videos anteriores explicamos que para poder determinar el origen a través de la simbología negativa, positiva que tenga cada uno de los signos de los ejes, podríamos hacerlo de esta manera. Recordar que los X positivos son los que van desde detrás hacia adelante. Y positivos son de izquierda a derecha y Z positivos son los que van de abajo hacia arriba. De esa manera se determinan el origen de determinada celda cúbica unitaria. Luego entonces, en estos índices de Miller, los cuales estamos representando en planos cristalográficos, tenemos que en el eje X es negativo, eje Y negativo y eje Z también es negativo. Por lo tanto, el origen sería este punto que se encuentra aquí. ¿Por qué razón? Obsérvese que el eje X va desde adelante hacia atrás, porque es negativo. Eje Y también es negativo, lo cual quiere decir que debe ir de arriba hacia abajo, perdón, de derecha hacia izquierda. Aquí tenemos al eje Y que va de derecha hacia izquierda y el eje Z iría de abajo, de arriba hacia abajo, como se observa aquí. El eje Z va de arriba hacia abajo, de abajo, de arriba hacia abajo. De esa manera
tenemos la coordenada del origen en este vértice de la celda cúbica unitaria y ubicamos cada uno de los lugares donde toca el plano a cada eje. Para el eje X lo toca en 1/3, tenemos aquí 1/3 de la distancia. El eje Y lo toca en -1, por lo tanto lo toca acá en toda la punta. Y para el eje Z lo toca en -1/2. Vemos que esto se encuentra en toda la mitad del eje Z. De la misma manera, pues procedemos a hallar para el índice de Miller B. En el eje X lo toca en 1, positivo, lo cual quiere decir que el eje X debe ir desde atrás hacia adelante. Fíjese que el eje X va de atrás hacia adelante. Eje Y, no tenemos información puesto que el plano cristalográfico no toca el eje Y en ningún punto. Y el eje Z toca al plano en el punto -1/2. Al ser negativo, quiere decir que va de arriba hacia abajo. Por lo tanto, los candidatos para hacer origen puede ser este punto y este punto. Sin embargo, por comodidades y por mejor visibilidad, lo decidimos colocar el origen en este punto. Obsérvese que en el eje X se toca, el plano toca en 1, aquí en 1 toca el eje, y en el eje Z lo toca en -1/2, lo toca aquí. Al no tener dónde toca eso en el eje Y, fíjense que el plano en ningún momento toca el eje Y. Simplemente estos dos puntos que sí sabemos que pasan por ahí los proyectamos, es decir, este punto lo proyectamos acá y este punto lo proyectamos acá para obtener el plano cristalográfico. Por último, en el índice de Miller C, obsérvese que no tenemos información para el eje X ni para el eje Z, pero sí tenemos información para el eje Y. Luego entonces, el único punto donde tenemos que el plano toca el eje es en el eje Y, por lo tanto, pero el eje Y es negativo, por lo tanto debe ir de derecha a izquierda. Los puntos que pueden ser candidatos para origen pueden ser este que se encuentra aquí, este que se encuentra aquí y este que se encuentra aquí. Nosotros escogimos este que se encuentra aquí. Por lo tanto, al tener que el plano toca el eje Y en -1/3, dividimos esta distancia entre 3 y lo colocamos aquí. Y ese punto lo proyectamos a través de todo el cubo. Lo proyectamos aquí, lo proyectamos aquí y lo proyectamos aquí. Nótese que en ningún momento el plano toca ni al eje X y ni al eje Z. Por esta razón es que son infinitos. Porque se supone que ese plano llegaría a tocar en el infinito a esos ejes.